Buen día para todos, espero anden bien. El día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de los conceptos clases, instancias y objetos. Bien, comencemos por clases. Ya habíamos estado hablando un poquito acerca de este concepto, pero vamos a hacer una recap. La clase es la unidad fundamental de la programación en Java. Se puede considerar como una plantilla o un prototipo de objetos, que define los atributos que componen ese tipo de objetos y los métodos que pueden emplearse para trabajar con esos objetos. En otras palabras, las clases definen o incluyen tanto los atributos como los métodos. Bien, los atributos definen el estado de cada objeto, es decir, qué datos va a tener cierto objeto, y los métodos, por otro lado, definen qué comportamientos va a tener ese objeto. Bien, acá tenemos una analogía gráfica, si se quiere, donde nosotros tenemos que a partir de un plano se crean casas. A partir de, por ejemplo, un diseño, se crean, por ejemplo, camisas o otro tipo de objetos, ¿no? En este caso, tenemos que los planos o el diseño corresponden a la clase y, digamos, lo que se crea a partir de esa clase, las casas o las camisas o lo que sea, corresponden a las instancias o objetos. Bien, quedémonos con esta parte. Las clases son los planos o el diseño que define las características que va a tener el objeto. Pero no es el objeto en sí mismo, es un descriptor. Acá pasamos un poco a instancias y objetos, que son sinónimos. Instancias y objetos es exactamente lo mismo. Las instancias u objetos son la materialización o el resultado de instanciación de una clase. Si bien comparten la estructura de la clase, atributos y métodos, con las demás instancias, cada una tiene su estado. ¿Ah? Es decir, como en el caso anterior, cada casa es distinta de la otra, pero en términos de estructura, todas ellas son una casa. Lo mismo con la camisa. Entonces, tienen valores propios en sus atributos. Por ejemplo, en el caso de la casa pueden tener sus propios colores, su propio color de techo, aberturas, pero son distintas. Bien, entonces, tiene su propia dirección de memoria en términos de la programación. Acá, por ejemplo, tenemos otro gráfico donde tenemos que auto es la clase, pero tenemos, por ejemplo, autos que son Audi, Nissan, Volvo, son objetos, porque son la materialización de un auto. El auto es la idea del auto, ¿no? Es la descripción, es eso que tenemos en la mente cuando cerramos los ojos y pensamos en un auto, ¿bien? Proceso de instanciación. Es el proceso mediante el cual creamos un objeto o instancia a partir de una clase determinada. ¿Ah? Comparable a fabricar un vehículo, instancia o objeto. El vehículo ya fabricado es una instancia o un objeto a partir de un plano, que sería la clase. Bien. En la instanciación es donde se reserva el espacio de memoria para el estado del objeto. Recién cuando nosotros instanciamos o creamos un objeto, tenemos un espacio en la memoria para guardar un valor. En términos de código, la instanciación se realiza o se implementa con la palabra reservada new. De forma, digamos, análoga, podemos decir que un molde corresponde a la clase, es decir, la descripción de lo que vamos a crear o, digamos, la plantilla con que vamos a crear los objetos y los objetos propiamente dichos son, por ejemplo, en este caso, las galletitas. El molde es la clase. Cuando nosotros estamos cocinando y creamos esas galletitas, ese sería el proceso de instanciación y el resultado son los distintos objetos que creamos. Bien, de forma análoga, clases e instancias, tenemos que un plano de un auto, digamos, el diseño de un auto corresponde a la clase, cuando la fábrica lo lleva a la vida real, digamos, o lo materializa, estamos creando instancias de auto. Bien. Si vamos un poquito al código,
Acá tenemos un pequeño programita donde definimos objetos. Tenemos una clase que se llama persona, digamos que la tenemos definida debajo en el código y vamos a estar instanciando algunos objetos. Primero hacemos persona, persona 1 es igual new persona. Acá estamos instanciando persona 1. Persona 1, set nombre, Juliana, por ejemplo. La instancia persona 1 o el objeto persona 1 tiene el nombre Juliana. Paso siguiente, persona 2 de tipo persona es igual new persona. Y en este caso le seteamos el nombre como Pedro, es decir, el objeto o la instancia persona 2 tiene el nombre Pedro. Pero fíjense acá lo que hacemos. Tenemos persona, declaramos, es el tipo, declaramos un objeto persona 3 es igual a persona 2. Es decir, en este caso no estamos instanciando, recuerden la palabra new. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que definimos un objeto persona 3 que es igual a persona 2. Pero cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es creando una referencia. Un objeto es una referencia, pero apunta a la persona 2. Apunta al mismo lugar que persona 2. Por lo tanto, podemos decir que acá persona 3 también tiene el nombre Pedro y no tiene su propio espacio de memoria, sino que apunta al mismo espacio de memoria que persona 2. Y acá, caso 4, tenemos persona 4 es igual null. Tampoco es una instanciación. Solamente declaramos un objeto persona 4 y le asignamos el valor null, pero no estamos reservando espacio de memoria para persona 4. Por lo tanto, no estamos instanciando. Es simplemente una referencia null, es decir, es un objeto null. No tiene espacio de memoria para guardar un estado. En términos gráficos, lo que está ocurriendo es esto. Tenemos persona 1, hacemos new persona, reservamos un espacio de memoria y le ponemos el valor Juliana en el atributo nombre, como tenemos acá. Tenemos persona apunta a Juliana, al valor Juliana. Persona 2, new persona, o sea, reservamos espacio de memoria mediante la instanciación y le seteamos el nombre Pedro. Pedro. Tenemos el valor en la memoria y tenemos persona 2 que apunta a Pedro. Pero acá lo que ocurre es que cuando creamos, es decir, cuando declaramos persona 3 y decimos que es igual a persona 2, estamos haciendo esto. Estamos diciendo que persona 3 apunta al mismo lugar que persona 2, pero no tiene su propio espacio de memoria. Y finalmente, persona 4 es igual null, es un objeto que apunta a null. Si bien da la impresión de que tenemos un espacio de memoria, el null es un espacio muy particular de memoria en el cual no se puede guardar, sino que es un valor fijo null. Y no podemos dar por ejemplo, no podemos invocar el método setNombre a persona 4 porque sería un null pointer exception. Es decir, no tenemos una instancia de persona sobre la cual invocar el setNombre, en este caso. Bien. Eh, Estos términos son muy importantes. Recuerden, clases son los descriptores de qué características, estado y métodos va a tener un objeto o instancia. Las instancias u objetos son lo que creamos a partir de esas clases utilizando el new, es decir, las distintas ocurrencias de esa clase o materialización de esa clase que vamos a crear en nuestro programa. Y la instanciación es el proceso mediante el cual nosotros, a partir de una clase, creamos esas instancias u objetos con la palabra reservada new. Espero les haya quedado claro, son términos muy importantes en la programación orientada a objetos y tienen que de a poco ir comprendiendo, digamos, este manejo, porque digamos, son los pilares sobre los cuales, perdón, se desarrollan las aplicaciones. Bien, traten de practicar, hagan algún ejemplo de código y espero les sirva.